Bienvenidos a Foros HRNTSI. El tema de hoy: fortalecimiento del sistema hospitalario en Honduras y países de la región. Retos y soluciones. Saludos, bienvenidos a Foros HRNTSI, hoy 27 de abril. Ya estamos prácticamente despidiendo otro mes más, el cuarto del año 2026. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en el abordaje de otro tema de especial interés para nosotros, sobre todo porque se trata de un asunto que ha estado en boga en los últimos meses, en los últimos años o quizás casi siempre en Honduras. Ojalá que lo que hoy podamos aportar y lo que puedan aportar nuestros invitados puedan ser insumos que las autoridades de turno en Honduras puedan ahí también con papel y lápiz tomar nota para implementarlos en nuestro país, porque se trata de modelos exitosos en América Latina que sin duda podrían ayudarnos a solventar esta situación que tenemos en nuestro sistema sanitario. Buenos días, mi querida Jackie, ¿qué tal? Es un verdadero gusto estar con usted, licenciado, y también con nuestra teleaudiencia. Hoy vamos a tocar un tema que en Honduras en estos últimos días ha estado pues muy fuerte y tiene que ver con el fortalecimiento del sistema hospitalario en Honduras y en países de la región. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos vamos a ubicar en Chile, en donde le damos la bienvenida a Daniel Herrera Avilés. Él es el jefe de la unidad de psiquiatría ambulatoria del Hospital Penco Lirken, Chile. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento bastante agradecido por desde acá, desde Chile, poder como ayudar, tanto como hondureño. Yo llevo residiendo acá en Chile hace 28 años y la idea es por lo menos poder compartir la experiencia de cómo funciona el sistema hospitalario acá en el país. Sin lugar a dudas, Daniel, esto nos va a ayudar muchísimo y esperamos nosotros que las autoridades de salud estén muy pendientes sobre lo que aquí se va a abordar. Vamos a ubicarnos en Costa Rica. Allá se encuentra Jorge Luis Araya Chávez. Él es el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenido. Hola, saludos a todos, espero que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial don Juan Carlos, doña Jackie, a ustedes en el set, por supuesto a don Daniel en Chile, y muy agradecido por poder compartir con ustedes un poco de la experiencia de Costa Rica en la temática de la cobertura de seguridad social, por lo menos desde la perspectiva del sector empleador. Bien, muchísimas gracias. Y en Guatemala, en minutos va a estar con nosotros el exministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Luis Enrique Monterroso. En minutos se conecta. Tenemos un amplio panel, licenciado, para abordar este tema. Como dice usted, siempre un panel de lujo, ¿verdad? Así es, de lujo. Daniel, gracias. Vamos a empezar en Chile. El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el seguro público y uno privado, que son las instituciones de salud previsional. ¿Cómo le ha ido a la población chilena con este sistema mixto, Daniel? Bueno, como usted bien dice, la verdad que desde hace décadas tenemos este sistema mixto. Tenemos un seguro público, que es el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y tenemos los seguros privados, que obviamente en relación al tema del pago es un poco más y es de libre elección. En general, o en términos generales, el tener este sistema mixto nos ha permitido tener una cobertura como bastante amplia en relación al hecho de que la mayoría de nuestra población está cubierta por FONASA, por lo menos hasta datos estadísticos del 2026. Teníamos 17 millones de beneficiarios en los distintos tramos de FONASA, pensando que la población chilena
es de más o menos unos 18,5, 19 millones, según las últimas estadísticas. Entonces, la mayoría de la población está en este Fondo Nacional de Salud. ¿Y esto qué ha permitido a lo largo del tiempo en relación a tener como programas o sistemas muy relevantes en los temas de vacunación, en los temas de atención primaria extendida, en programas materno-infantil, en algo importante que tenemos lo que se llaman los programas o las garantías GES, garantías explícitas de salud, en donde hay 80 patologías en donde son cubiertas de forma gratuita, desde la hipertensión, diabetes, en salud mental, que es mi área, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, cardiopatías, o sea, hay 80 patologías que las cubre el Estado de por vida y que se tienen que activar desde el sistema primario. Pero obviamente también hay deficiencias en relación al tema, como suele suceder, de las listas de espera, ¿ya? Y lo otro que es una característica muy especial de Chile es lo que se llama la desigualdad territorial, que tal vez la mayoría de los médicos estamos concentrados en las grandes ciudades como Santiago, Concepción, Viña, pero siendo Chile un país tan largo, los extremos de repente no están cubiertos, ya sea desde Iquique o Antofagasta o en el sur en Puerto Aysén, en donde también hay una deficiencia en relación al tema hospitalario médico y que tal vez ahí es donde hay que apuntar. Entonces, de una u otra forma, es como esta mixtura de lo público y lo privado. Y que tal vez otra crítica tiene que ver con el gasto del bolsillo, que obviamente en el sistema privado hay un alto gasto de bolsillo, hasta un 30% del gasto en salud, versus el tema de lo que se puede gastar en la salud pública. Algo muy parecido, Daniel, aquí a Honduras, licenciado, también que los médicos especialistas también se ubican en las ciudades grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, aunque hemos visto cómo especialistas en los últimos años han ido a los diferentes departamentos a nivel nacional, pero sí se necesita mayor cobertura de médicos especialistas, digamos, en el interior del país, algo que decía nuestro querido jefe de la unidad de psiquiatría ambulatoria del hospital Penco Lincoln en Chile, que pues la mayoría de médicos se concentran en las ciudades fuertes allá en Chile. Sí, bueno, pero sobre todo hay que reconocer que estamos frente a uno de los modelos de seguridad social más exitosos o más reconocidos en América Latina, sí, tanto en su viabilidad fiscal como también en la sostenibilidad a largo plazo. Un modelo que creo, si me corrige ahí, Daniel, se implementó desde principios de los 80s, y que bueno, ha puesto en el contexto latinoamericano, en el contexto internacional, a Chile como uno de los mejores ejemplos que ojalá, insistimos en esto, ojalá puedan tomar nota nuestras autoridades de este tipo de modelos. Esa es al final la intención que tenemos con este tipo de programas, con este tipo de enfoques, de que se tome nota del éxito de estos modelos. Y el modelo chileno, claro que más allá de sus falencias o de los retos aún pendientes, es sin duda uno de los modelos más exitosos. Él decía que son 80 patologías completamente gratis las que ellos tienen. Vamos a darle la bienvenida también a el exministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Luis Enrique Monterroso. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Estamos acá a la orden para poder interactuar y aprender de otros países también y compartir las experiencias guatemaltecas. Bueno, primero que nada, cuéntenos, desde su gestión frente al Ministerio de Salud de Guatemala, ¿cuáles fueron esos principales retos estructurales en el sistema público y cómo los logró enfrentar? Bien, en Guatemala existe una fragmentación de tres áreas en concreto. La primera, que es la del Ministerio de Salud Pública, que atiende a un 71% de la población. Luego, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que atiende a un 17% de la población. Y el sector privado, que atiende un 12%.
Al final de cuentas, sí hay un dato que es alarmante en nuestro país, que el gasto de bolsillo implica un 53.3% en el gasto total de salud. Y eso es el reto inicial sobre el que tenemos que enfrentarnos. El Ministerio de Salud pues tiene una gran cobertura de población con un bajo recurso disponible. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, como le llamamos acá, tiene mucho más recursos y atiende menos personas, pero lo más impactante, el ciudadano mismo ya está teniendo que pagar de su bolsa, y en ocasiones decimos que piensan algunos no se debe privatizar la salud, pero indirectamente se ha estado privatizando porque la gente, el ciudadano, las personas tienen que invertir los recursos que se salen de su bolsa, porque si no pueden perder la vida de sus seres queridos. Luego, un reto que es fundamental de entender, yo fui secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia y además secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y es que la desnutrición crónica infantil para nosotros es un reto. Al igual que en Chile hace 50 años, para Guatemala aún no se logra superar esa situación tan caótica, tan dramática de la inseguridad alimentaria y nutricional, el hambre aguda y el hambre crónica, que tienen un efecto muy negativo en la población guatemalteca. Cuando yo estuve en el ministerio, el 49.6%, es decir, más o menos uno de cada dos niños, padecía de desnutrición crónica infantil. Y eso tiene un impacto no solamente en el crecimiento de los pequeños, sino que también tiene un impacto enorme en el coeficiente intelectual de nuestro país. Ustedes tienen menores cifras en relación a la desnutrición crónica, su mayor problema es pobreza, en cambio el nuestro es desnutrición crónica infantil y tienen una correlación directa, muy intensa, el hambre, la pobreza, y es un círculo vicioso en el que nos vamos encerrando. ¿Qué ejemplos podemos tomar exitosos? El de Chile mismo, que empieza a implementar puestos de salud a nivel comunitario y acerca la salud a la ciudadanía. En Guatemala se estableció un programa que se llama Hambre Cero, que se llamó en su momento Pacto Hambre Cero, que establecía que la métrica sobre la que teníamos que prevenir la desnutrición era la ventana de los 1000 días. 10 acciones, para otros países son 13, pero para el nuestro eran 10 acciones que tenían directa relación con el periodo perinatal, el embarazo, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, la lactancia sostenida hasta los 24 meses, que son modelos que tomamos de Chile, de Bangladesh, incluso el mismo Perú ha implementado exitosamente ciertas estrategias. La medida que nosotros aplicamos en aquel tiempo fue justamente el Pacto Hambre Cero, que debo de reconocer tuvo limitaciones. O sea, después de que el primer año fue muy impactante evidenciar que habíamos reducido un 1.4%. O sea, para nosotros reducir un 1.4% es una cosa así fenomenal, porque el porcentaje más o menos que hay en promedio está por el 0.3, 0.4. Es decir, quintuplicamos la reducción de la desnutrición crónica con ese plan del Pacto Hambre Cero, que ante todo, y como una lección aprendida, fomentaba la coordinación interinstitucional. 31 instituciones estaban consolidadas. Yo sé que poner de acuerdo a dos ministerios es un reto, poner de acuerdo a una secretaría y ministerios todavía es mayor, pero en este caso logramos hacer una coordinación interinstitucional y dejar establecidos ciertas métricas poderosas. Es decir, hacíamos un enrutado desde el Ministerio de Finanzas Públicas para que cada inversión que se diera en seguridad alimentaria y nutricional tuviera una trazabilidad y tuviera una métrica de impacto físico y de impacto financiero. Es decir, tenía que ir una secuencia. Esos tableros hoy, después de muchos años, se mantienen en la Secretaría de Seguridad Alimentaria, pero es parte de lo que nosotros compartimos con ustedes y con los hermanos países. Sí se puede hacer un monitoreo de evaluación desde el ámbito financiero puro, sí se puede llevar a la conclusión de cómo se encuentra la ejecución presupuestaria, pero también cómo se encuentra la implementación en tierra. Y eso es justamente lo que nos da a nosotros la posibilidad de poder hacer mediciones bimestrales. De hecho, les quiero confesar, en el tiempo en el que yo estuve, fueron despedidos jefes de área de salud, que es la figura departamental más cercana al ministerio, fueron despedidos in situ, en el mismo lugar, por la vicepresidenta de la República, el presidente de la República, por no cumplir esas métricas. Es decir, el funcionario público sabía que el derecho humano a la alimentación debía de resguardarse y que éramos garantes como Estado. Y entonces, en los momentos en los que no se estaban cumpliendo con las cifras, ahí mismo, en el mismo lugar exactamente, se decía, está despedido.
porque no estaba cumpliendo y eso, por supuesto, que impactaba al resto de funcionarios porque sabían que una decisión presidencial en el lugar de los hechos, en los departamentos, porque además íbamos a los departamentos, pues tenía un impacto severo. Estás despedido si no cumples con las metas. Bueno, gracias, exministro. Hay algo que, además de la pobreza también, en donde andamos peor que los demás países de Centroamérica, salvo tal vez Nicaragua, aunque también los últimos indicadores nos están diciendo lo contrario. En Honduras tenemos un serio, pero serio problema en cuanto al acceso universal a la salud. Y lo vemos reflejado en el tema de la seguridad social. En Honduras, para el caso, solamente los trabajadores asalariados, tanto en el sector público como en el sector privado, pueden ser beneficiarios del seguro social. El trabajador independiente, el asegurado voluntario, pues tiene que someterse a otro proceso, a otro trámite que es igualmente también engorroso. Los familiares del trabajador, las personas menores de edad, los sectores vulnerables como por ejemplo las personas con VIH-Sida, no están dentro de este esquema de seguridad y de cobertura de la seguridad social como por ejemplo sí lo están en Costa Rica. Desde la experiencia, Jorge Luis Araya, de lo que ha sido la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cuáles han sido los pilares para que Costa Rica y su sistema de seguridad social se haya convertido en un referente a nivel latinoamericano? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Como usted bien señala, y lo han compartido también los otros panelistas, la universalidad del principio, como principio político e institucional, es quizá el principal pilar del sistema de salud costarricense. En nuestro país entendió que la salud no es una caridad ni es un beneficio laboral que se limita solamente a los trabajadores que están aportando a la misma, sino que es un derecho social. Desde 1941 se creó nuestro sistema, que inició siendo específicamente un sistema así para los trabajadores del sector privado, los trabajadores del Estado. Esto fue migrando poco a poco hasta extenderse a la población completa. Y al día de hoy, 85 años después, tanto trabajadores independientes como trabajadores asalariados, trabajadores del Estado, indigentes, niños, personas en pobreza, ancianos, todos tienen una cobertura por parte del Estado y esto se ha ido blindando a través justamente de las décadas. Esa ya creo yo que tal vez es quizás el principal pilar de nuestra seguridad social. Por supuesto que a través de este tiempo ha habido pues un fortalecimiento de la institución que es la Caja Costarricense del Seguro Social, que es aquella institución que concentra el aseguramiento, que hace la prestación de los servicios, que gestiona las redes en las diferentes partes del país. Y eso pues claramente da continuidad, genera escala y también capacidad para poder planificar. Entonces, también una fuerte institución o institucionalidad, en este caso de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, es también uno de esos pilares. Otro, perfectamente, es el tema del financiamiento, que es un financiamiento solidario y tripartito. Es decir, aquí tanto las personas trabajadoras como los patronos y el Estado contribuyen a el fortalecimiento y el financiamiento del sistema de salud, que en Costa Rica, pues en la Caja del Seguro tenemos, en realidad son dos pilares: el pilar del seguro de enfermedad y maternidad, que es quien ve todos los temas de cobertura de salud, y el pilar de el invalidez, vejez y muerte, que es el pilar de pensiones. Entonces, tenemos en una misma institución tanto la gestión de la salud como la gestión de las pensiones. Eso también es un reto y eventualmente creo que podemos ahondar
en ello, pero es parte, digamos, de ese pilar de financiamiento solidario y tripartito que concentra la seguridad social desde 1949, que por la Constitución de ese entonces, que es la que nos rige, se puso justamente en marcha el sistema de pilares. Otro de esos pilares que ha permitido una mayor penetración y mejora en la cobertura de salud tiene que ver con la atención primaria. Aquí en Costa Rica se crearon los equipos básicos de atención integral de salud en la década de los 90, o aquí se llaman los EBAIS, que es el acrónimo. Y esto lo que hace es justamente acercar el sistema a las comunidades y prevenir justamente la hospitalización extrema. Esto fue un paso que se dio en la década de los 90, una vez que la Caja asumió lo que el Ministerio de Salud hacía en la cobertura del resto de la población que no estaba asegurada. Bueno, en los 90 Costa Rica decidió que todo esto se le pasara a la Seguridad Social, con la contraprestación financiera, por supuesto, del Estado, y son los EBAIS los encargados justamente de tener ese primer nivel de atención a lo largo y ancho de, el país. Este es un cambio que fue justamente estratégico porque ha reducido los costos, mejora los indicadores de prevención y, por supuesto, también en temas de gestión hospitalaria, ¿verdad? Evidentemente, evitando que las personas lleguen con mayores problemas de salud debido a la poca atención primaria. La integración territorial es otro de esos pilares importantes. Costa Rica pues tiene un sistema de áreas de salud, de clínicas, de hospitales que funcionan todos en una red, ¿verdad? Y se derivan unos a otros dependiendo de las patologías o las enfermedades que presenten las personas. Yo creo que también la estabilidad democrática es uno de esos ejes importantes o pilares importantes. ¿Por qué? Porque las políticas de salud han sobrevivido a los cambios de gobierno, ¿verdad? No estamos viendo que cuando cambia un gobierno vienen nuevas ideas en materia de salud, sino que hay una planificación centralizada a través de la institución de seguridad social, que además es autónoma de acuerdo a nuestra Constitución, y eso pues ha permitido que también las decisiones continúen en el tiempo y se vea el largo plazo, que eso para efectos en materia de salud es fundamental. Y yo tal vez finalizaría señalando que la participación social también es uno de esos factores que es fundamental y que ha permitido contar con un sistema de salud fuerte, y es que es un sistema tripartito en el que los patronos, el Estado como tal y las personas trabajadoras tienen representación ante la seguridad social. En el caso de Costa Rica, pues es una junta directiva de 9 personas, 3 del Estado, 3 de los patronos y 3 de las personas trabajadoras, organizadas tanto en sindicatos como en cooperativas y en asociaciones solidaristas, que es una de las formas de agrupación de las personas trabajadoras en Costa Rica, y eso también pues ha permitido fortalecer la gestión del sistema a tal punto pues que claramente Costa Rica pues tiene una alta esperanza de vida, una baja mortalidad infantil, tiene una cobertura casi universal, ¿verdad? Estamos en un 90 y resto por ciento de cobertura. Hay una integración de salud, hay una integración del sistema de pensiones con los programas sociales, y pues esto nos ha permitido pues avanzar en esta materia, en estas casi 9 décadas de existencia de la seguridad social en nuestro país. Sí, miren ustedes cómo vamos descubriendo de entrada, ¿verdad?, las causas y las razones por las que somos tan diferentes. Aquí, antes de ir con Daniel, aquí Jorge Luis, no solamente los directores o los administradores del Seguro Social van afuera cuando gana otro partido, sino que hasta los médicos que son afines, del personal sanitario que es afín al partido que estaba en el gobierno, van también a la calle. Y entonces veamos ahí cómo el tema de la estabilidad gerencial, la estabilidad administrativa, también nos pasa factura. Nos ha pasado factura en los hospitales públicos. El director que estaba en el hospital escuela los 4 años atrás
Ya lo despidieron para nombrar al que es afín al nuevo al partido de gobierno, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente con nuestro Seguro Social. Lamentablemente, licenciado, y vemos algo muy interesante en Costa Rica, el tema de la atención primaria, el fortalecimiento que le dan a la atención primaria, que hay muchas personas que tienen que viajar para poder recibir atención de especialistas en la capital o en San Pedro Sula. Y eso obviamente hace, licenciado, que pues obviamente el sistema esté sumamente saturado. Vamos de inmediato a seguir con foros HRN-TSI y vamos a consultar en Chile. Específicamente, usted nos hablaba de los modelos de atención que se están dando en este país. ¿En qué momento la atención se vuelve el acceso al sistema gratuito para la población? La verdad que todas las personas que están en el Fondo Nacional de Salud, que es como les decía, el 90%, la atención siempre es gratuita. La modalidad de atención gratuita se da desde que nuestros usuarios, nuestros pacientes ingresan al sistema público, ya sea los CEFAM, que son los centros de salud familiar, a los consultorios, a las postas, a los hospitales, a los centros públicos. Y desde septiembre del 2022 rige algo que aquí tenemos que se llama el copago cero, que todos nuestros usuarios de FONASA ya se dividen en distintos tramos dependiendo obviamente de lo que ganan, pero ya sea los indigentes o los que ganan el sueldo mínimo o un sueldo un poco más, todos tienen copago cero, ¿ya? Entonces la verdad que en general es esta gratuidad universal, obviamente, pero tienen que ingresar por el sistema público a nivel de los consultorios. Y esto, una vez que ingresan, incluye las prestaciones de las consultas médicas, incluye las prestaciones de hospitalización, incluye las prestaciones de urgencias, de tratamientos, en este caso de todo tipo de salud, incluyendo salud mental, de los medicamentos o de estas prestaciones que yo les decía del GES, en relación que es totalmente gratuito, en relación a la atención integral, que obviamente incluye médico, asistente social, trabajadoras sociales, es un equipo completo que está, enfermeras, etcétera, etcétera. Y desde ahí que finalmente se comienza como la base en relación al sistema de atención primaria, donde está la mayoría en relación como a los médicos generales. Y dependiendo de eso, se va como estratificando en relación de la complejidad en cuanto al momento porque tenemos la atención primaria, que como les explicaba en relación como que la manejan la mayoría de los colegas de medicina general, y después tenemos lo que se llama la atención secundaria y la atención terciaria, que también es gratuita, y que ahí obviamente hoy en día, si vemos como de lo positivo que dejó el tema de la pandemia, es que tenemos lo que se llama el hospital digital, en relación como al tema del acceso que les decía, que tenemos mucho telemedicina, que muchas veces, obviamente por la lejanía, de repente un médico general nos hace una consulta de cómo manejar un caso y uno se puede conectar por telemedicina en relación a decir, ¿sabe qué? Yo le sugiero que haga esto, que cambie tal medicamentos o que lo derive, qué sé yo. Pero también tenemos lo que se llaman las consultorías, que es que nosotros los especialistas nos acercamos una vez al mes a la atención primaria, y ellos obviamente nos van como finalmente diciendo los casos más difíciles para ver si nosotros lo llevamos a la atención secundaria, en donde los hospitales, yo trabajo en un hospital secundario, en donde están todas las especialidades, ¿ya? Está ginecología, cirugía, psiquiatría, pediatría, medicina interna. Y obviamente es una atención en donde están y donde finalmente empezamos a ver si lo podemos manejar nosotros como atención secundaria, que sigue siendo gratuita para nuestros usuarios de FONASA. Y si eso es un poco más complejo, subimos a la atención terciaria, que ya son como hospitales un poco más especializados, hospitales psiquiátricos, traumatológicos, pediátricos, en donde finalmente es algo que tal vez ya como dentro de las limitancias de los especialistas no podemos manejar. Pero el sistema es de que ingresa
al sistema de salud pública y atención primaria es completamente gratuito, es copago cero. Y obviamente lo que resta es el tema de los sistemas privados, que ahí obviamente ahí sí ya hay, tienen que atenderse en clínicas privadas o con médicos ya en atención privada. ¿Cómo le hacen para el tema de verificar si una persona realmente no puede pagar estos gastos en los diferentes centros hospitalarios públicos? Porque se da que hay muchas personas que sí pueden tal vez costearse un tratamiento, se van a la parte pública, quitándole un espacio a esas personas que realmente no pueden pagarlo. Sí, la verdad que en general hoy en día toda esta información está cruzada en relación si yo trabajo de forma privada o particular, con el tema de impuestos internos, con el tema de los sueldos. Los trabajos de los equipos psicosociales son bastante importantes en relación que está estratificado si finalmente un paciente trabaja en el sistema público o privado, cuánto es el sueldo mínimo, si finalmente puede pagar o no. Se hacen obviamente estudios psicosociales de cada persona, cada paciente, porque claro, puede pasar alguien que finalmente quiera como pasarse de listo, por decirlo de una forma, y obviamente que pueda pagar. Pero la verdad que el sistema es bastante robusto y si yo tengo un seguro privado, y yo voy al sistema público, obviamente esa primera atención la voy a tener. Porque, por ponerle un ejemplo, si yo voy manejando y tengo un accidente en la carretera y finalmente llega el sistema público o la ambulancia y me lleva a un sistema público sabiendo que yo tengo como un sistema privado donde lo puede pagar, esa atención de urgencia sí la recibo, porque obviamente es un tema universal. Yo como médico, yo no le voy a preguntar a un paciente, usted tiene plata o no para hacer. Pero obviamente una vez que ingresa esos pacientes, ya después se empieza a movilizar todo un sistema psicosocial o asistentes sociales en donde empieza a verificar si ese paciente es FONASA o es ISAPRE. Y si es ISAPRE, si ese paciente puede pagar, finalmente se le deriva a un instituto, bueno, obviamente dependiendo de las condiciones, pero se le deriva a una institución privada que finalmente es lo que cubre inicialmente. Pero sí, ha habido casos emblemáticos en relación de que hay gente, como se dice acá en Chile coloquialmente, se ha querido saltar la fila para ingresar al sistema público, pero en general se tiende como a tener como coberturas bastante como buenas a nivel institucional y que se pueden dar cuenta si una persona es del sistema público o privado. Y obviamente con los ingresos que tiene o que percibe o que recibe. Bueno, hacemos nuestra primera pausa en Foros HRN TSI y seguimos aquí en vivo y en directo con Daniel Herrera desde Chile, Luis Enrique Monterroso desde Guatemala y Jorge Luis Araya desde Costa Rica. Exministro de Salud de Guatemala, Luis Enrique Monterroso, ya hemos encontrado otra clave en estos desafíos y retos pendientes para nuestros sistemas. ¿Cómo en Guatemala se ha logrado mantener al margen del sistema como tal, que es ni más ni menos que decir la salud integral y sus beneficios, la injerencia política, la injerencia partidista, más allá de la organización de un sistema, sin duda, y no sé si esa ha sido la experiencia guatemalteca como si la hemos resentido en Honduras, la injerencia política ha terminado de incidir en estos sistemas que hoy realmente tienen muchas falencias, muchas debilidades. Doctor Monterroso. Muchas gracias. En principio, aclarar que soy de los pocos ministros que no es doctor y es una modalidad que tenemos que ir aprendiendo en los países de Latinoamérica. Yo soy administrador de empresas y soy economista. En el momento en el que yo llego al Ministerio de Salud Pública se rompe una idea. En la historia de Guatemala han existido dos, tres, a lo sumo, que hemos tenido la misma característica, no ser
médicos. Y es que justamente eso es un aspecto que para mi entender fue beneficioso. Mi perspectiva en principio del sistema de salud era una perspectiva gerencial. Y ahí empezó a existir un poco de confrontación, porque a mi llegada al Ministerio de Salud habían 63 sindicatos. O sea, 63 sindicatos, dos de ellos demasiado potentes, y la injerencia que se venía dando de la, o si queremos llamarle sociedad política, era muy marcada. Y en ocasiones me llegaban a mí a decir, a tocar a la puerta, mira, queremos que cambies a un director de área de salud, que sería en este caso la figura departamental. Ujú. Y yo les decía, ¿quién quieren ustedes que cambie? En principio, ¿por qué lo tengo que cambiar? Y yo hacía evaluaciones de rendimiento, justamente bajo esa perspectiva administrativa. Empecé a medir cómo se atendía al público, empecé a medir, de hecho, les quiero comentar algo, cuando yo estuve en el ministerio, yo llegaba a las 3 de la mañana para ver si se estaba cumpliendo el rol de turnos en los hospitales. Eso cayó, por supuesto, muy mal a la gente, porque yo iba a revisar quiénes estaban trabajando y hospitales grandes, hospitales de referencia, por citarles un caso, les mandé auditoría sorpresiva así de un momento para otro y detectamos que de 5.000 personas que debían haber estado trabajando, solo habían 2.200, de 5.000 a 2.200 con una auditoría sorpresa. Entonces, la segunda vez que les mandé ya habían 3.400. Y la tercera vez, como ya se había hecho costumbre de que yo estuviera mandando auditoría sorpresa, en los hospitales empezó a acudir la gente. Otro aspecto importante es que muchos de los profesores de universidad tienen un pago para ir a dar clases a los hospitales, porque aquí el hospital escuela. Y resulta que muchos seguían en su clínica y mandaban a los residentes. Entonces los hice firmar una declaración jurada en donde ellos me dijeran exactamente si estaban cumpliendo o no. ¿Y qué fue lo que hice antes? Mandé equipos de indagación, de auditoría, para verificar si sus clínicas estaban presentes en el momento en el que deberían estar en el hospital. Ya imaginarán ustedes cómo me empezaron a resentir, porque además yo como ministro me bajaba del carro, dejaba mi seguridad, iba caminando y me metía a esperar en la cola de los puestos de salud, de los centros de salud, y esperaba 2 horas, 3 horas para ver cómo me atendían. Me quitaba, por supuesto, cualquier atuendo que tuviera diferenciación con la población y me quedaba ahí parado. Llegó un extremo a que los médicos, las enfermeras empezaron a decir que yo me ponía pelucas para llegar y hacer sorpresivamente una visita. Por supuesto, se quejaron de acoso laboral. Por supuesto que fue un choque en el ministerio, pero es que era una visión distinta. Ya no el médico que había crecido en el ambiente hospitalario, ya no el médico que había entendido, por ejemplo, los turnos de castigo que para ellos eran usuales. Yo venía desde fuera y decía, no, turnos de castigo no pueden existir. Un turno de castigo es que a un colaborador o a un estudiante lo dejan más de 48 horas sin dormir porque está castigado y lo dejan trabajando a veces hasta 72 horas porque está castigado. A mi gusto, eso era dañino. Se habían matado jóvenes al volante porque no soportaban el sueño. Imaginen ustedes cómo se encuentra el sistema de salud cuando yo llego y cómo se siente el shock cuando alguien no médico cae. Ahora bien, ya pasando del tema de la injerencia política que fui frenando paulatinamente, y es que no sé si en Honduras pase lo mismo, aunque creo que sí, la bancada oficial defiende al funcionario cuando es citado al Congreso y un apoyo. A mí no me querían apoyar porque lo que pasa es que me mandaban perfiles y me decían, pone este en tal lado. No, primero evaluemos. Pone a tel en tal otro. No, primero evaluemos qué capacidades tiene. Estamos hablando de vidas humanas. ¿Y por qué voy a quitar al otro si el otro me está rindiendo bien? Aquí están las evidencias y el trabajo que está haciendo de buena manera. ¿Qué sucedió? La meritocracia empezó a funcionar ese tiempo. En el lapso que estuve en la Secretaría de Seguridad Alimentaria de la Presidencia y en el Ministerio de Salud Pública, establecí una estructura de mando muy rígida. Y de hecho, debo de confesar, me apoyé con cuadros militares. Yo metí más o menos 120 cuadros militares al sistema de salud. Y a muchos les desagradaba, ya imaginarán ustedes qué brincos pegaba el sindicato diciendo que yo les estaba militarizando el ministerio. Pero es que el nivel de robo hormiga, el nivel de corrupción, el nivel de desorden, solamente de esa forma empezó a tener un poco de freno. Y fue shock para ellos, fue una cosa violenta. El tiempo que yo estuve, recibí, por supuesto, denuncias ante la Contraloría por médicos que me denunciaban, porque además yo quise comprar productos en Comisca, que es el Consejo de Ministros de Salud. Guatemala es el único país que no compra. ¿En qué me enfrento? En 3 niveles de atención. ¿A qué me voy a referir a hablar de la organización del sistema? El primer nivel de atención en salud, que es el más cercano a la población, que es donde están las vacunas, donde están los centros de salud, donde están los municipios vinculados al control prenatal, a la atención primaria, a la vigilancia nutricional.
El segundo nivel, que son los hospitales, ya son hospitales que están en el nivel departamental. Puestos de salud, más o menos habrán 4.500 en Guatemala. La necesidad para este momento tiene que estar por ahí el 7.000, 8.000 más o menos en necesidad. Es decir, estamos muy por encima, rebasados por la necesidad de la población y no estamos llegando. Y el ejemplo chileno de cómo se reduce la desnutrición, pero el ejemplo chileno de cómo se mejora la situación en salud es incrementar puestos de salud. Es decir, fortalecer el primer nivel de atención en salud para que el segundo no esté colapsado y el tercero, que es de referencia, que ya son dos hospitales muy grandes que se llaman el Roosevelt, Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, pues que no estén tan cargados de trabajo, porque además es muy caro. Es muy caro, es mejor prevenir desde el primer nivel y así se puede ir llegando. En Guatemala hay cifras que son muy parecidas a las de Honduras. Por ejemplo, médicos por cada 10.000 habitantes, lamentablemente tenemos 3, 4. En Honduras tienen 5, casi 4.9 hasta la última medición del post-COVID, porque quedaron con una buena condición. Pero Guatemala y Honduras tienen una característica. Estamos muy lejos por lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es 23. De 3 a 4, 5 que tiene Honduras, a 23 que deberíamos de tener. Las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, nosotros no tenemos ni siquiera una, tenemos 0.6, ustedes tienen un rango de 0.5 a 0.9, pero ¿cuánto recomienda la OMS? 3 por cada 1.000 habitantes. Al final de cuentas, esos datos, esas cifras, nos van dando una radiografía de lo que está viviendo cada uno de los países y que en Guatemala y Honduras tienen mucha similitud. Ejemplos como el de Chile, como el de Costa Rica, nos llevan delantera y es de ellos que debemos de ir aprendiendo justamente lo que se está haciendo. Y el año pasado, bueno, el 2024, la OPS registró avances importantes para Guatemala en esa atención primaria en salud y dijo que se había reducido la mortalidad en un 6.7% respecto al año anterior. Más adelante podemos hablar del tema de comadronas, porque en el tiempo en el que yo estuve se estableció una política de comadronas, las señoras que están en las comunidades y pueden atender con capacidad a madres en etapa de embarazo, Muy en bien, parto, y que pueden ser un salvataje para apoyar la situación que se atraviesa en el país. perfecto. ¿Cuál es la piedra fundamental de la complicación? La inversión. En Guatemala se invierte solamente el 2.9 del PIB, en Sí, Honduras 2.8 a 3 en un rango, pero ¿cuánto dice la OMS que debería ser? 6%. sí. Al contrastar ese 6% contra lo que le estamos invirtiendo a la salud, Es que abran indudablemente hay para una que... brecha que nos dice todo, o sea, nos clarifica por qué estamos como estamos. Exministro, muchas gracias. Vamos ahora a hablar sobre ese financiamiento que usted habla, porque en Costa Rica, ya nos decía Jorge Luis Araya Chávez, que tenían fortalecida la atención primaria y tenían una red hospitalaria. La pregunta es, ¿cómo le hacen con el tema del financiamiento para que el sistema costarricense esté así de fortalecido? ¿Y qué mecanismos están utilizando ustedes para garantizar esta sostenibilidad a largo plazo? Bueno, Jacqueline, efectivamente, el tema del financiamiento siempre es el tema. Yo, al igual que el exministro Monterroso, soy economista, no soy médico, y ahí siempre nos la vemos y nos rascamos la cabeza para ver de dónde obtenemos más recursos para el financiamiento de la seguridad social, la que es al fin y al cabo probablemente uno de los principales gastos en Costa Rica. Nuestro país gasta alrededor de un 7%, un poco menos, un 7% del Producto Interno Bruto en los temas que tienen que ver con salud. Y el financiamiento, como les explicaba al inicio, descansa en un sistema que es básicamente solidario y contributivo a partir de los aportes que hacen tanto las personas trabajadoras como los empleadores, a quienes yo represento y he representado en 3 ocasiones en la Junta Directiva de la Seguridad Social. Y el Estado, por supuesto, que también tiene su parte, tanto en el esquema de seguridad, enfermedad y maternidad, y el esquema de invalidez, vejez y muerte, que son las pensiones. Este modelo lo que ha permitido hasta el momento es que las personas que están sanas, que hacen aportes, financien a las personas, pues que claramente tienen algún problema de salud, a los jóvenes que todavía no están trabajando, a los niños, a los adultos mayores que ya están pensionados,
y que personas claramente que tenemos y tienen un mayor ingreso, podamos hacer transferencia, digamos, solidaria a aquellas personas que tienen una menor capacidad de pago. Sin embargo, este modelo, pues claramente depende de variables que tienen que ver con el empleo formal, ¿verdad? Si enfrentamos efectivamente aumentos en la informalidad laboral, pues vamos a pasar malos ratos en materia de cobertura o financiamiento de la seguridad social. En Costa Rica, más o menos alrededor del 35% del empleo es informal, ¿verdad? Son de esas personas que están en la clandestinidad fiscal, si se quiere, o de seguridad social. Pues claramente esto tiene un nivel de afectación a la seguridad social más que un esquema cuando es de cobertura universal. Pues claramente también tiene que haber una mejor gestión del gasto como otra de esas variables. Les decía que alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto es lo que gastamos en Costa Rica en materia de salud, y claramente eso tiene que ser cada vez con mayor eficiencia. Y también algo que vale la pena resaltar es el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En los últimos años, pues claramente ha habido presiones fiscales importantes por parte del Estado costarricense, lo que ha hecho que no contribuya de la forma en que tiene que hacer, y el peso ha venido descansando principalmente en las aportaciones que hacen los empleadores y los trabajadores, y eso claramente pues debilita una de las patas del banco. Esa es una de las consideraciones que yo creo que son importantes tener ahí en el radar, porque son variables importantes. Aquí tenemos tres patas de un banco que tienen que hacer los aportes de manera solidaria y conjunta, a fin de que nuestro sistema, que es tripartito, pueda sostenerse en el tiempo. Pero además tiene que haber un involucramiento importante de otras instituciones estatales y de otros actores sociales, a fin de que podamos transicionar de manera ordenada de la economía informal a la economía formal, ¿verdad? Porque, de nuevo, nuestro sistema está construido bajo en una base de empleo formal. El gran desafío actual que tiene Costa Rica, además, es el envejecimiento, ¿verdad? Muchos de nuestros países nos estamos envejeciendo de manera muy acelerada, y tal vez cuando se creó el sistema de salud había 16 aportantes por cada persona que se terminaba pensionando. A mediados de los 70s o los 80s, 7 aportantes más o menos, 8 aportantes por cada pensionado, y hoy lo que estamos viendo es que hay 3 o 4, y con claramente una tendencia a que en el mediano largo plazo de los 2040, 50 tengamos 2 aportantes o 1 punto y algo por cada pensionado. Y eso también, por supuesto, nos pone a pensar sobre el financiamiento de la seguridad social. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, en el caso de Costa Rica, y sé que en muchos de los países que tienen vías de desarrollo, pues presentan patologías que suelen ser, y el doctor nos podrá corregir, un poco más caras de tratamiento, ¿verdad? El tema de la mayor presión por listas de espera también es otra de esas variables. Y de nuevo, caigo de nuevo sobre el tema que les mencionaba de la informalidad laboral. Esto debilita el sistema contributivo porque reduce la base de contribuyentes. Entonces, en la medida en que nuestros países presenten informalidades muy altas, pues claramente eso va a generar una mayor dependencia de los aportes estatales, toda vez que se establezca un sistema, digamos, tripartito, por lo menos como en el caso de Costa Rica. Y aquí es importante señalar que, bueno, la sostenibilidad financiera en el largo plazo no se resuelve solamente subiendo cuotas, ¿verdad? Porque esta siempre es una discusión en nuestros países, y además tienden a ir a la segura y a esos financiamientos seguros que se tienen, que son Sí. las cuotas patronales, las cuotas de los trabajadores, y aquí tiene que haber claramente una gestión mucho más inteligente, compras inteligentes, lo decía ahora Sí. don Luis Enrique, a través de Comisca y otras instancias que garanticen mejores precios. Pero un Ok, poco por ahí como para ir aterrizando la idea. ok. Bien. Daniel, bueno, más bien el exministro de Salud, el licenciado Monterroso, tocaba un punto clave en la búsqueda de resultados, de medidas que nos ayuden, de claves para
avanzar en el desarrollo de este sistema sanitario público o de los sistemas sanitarios públicos, y es el tema de la gerencia. Es decir, cómo gerenciar la salud integral, cómo gerenciar la cobertura, cómo gerenciar el acceso universal a la salud. A la distancia y, bueno, salvando las grandes diferencias entre el modelo chileno y nuestros modelos, ¿qué recomendaciones a partir de los resultados que ustedes han tenido con este sistema mixto de acceso de acceso universal a la salud nos puede compartir? ¿Qué nos hace o qué hace falta, qué hará falta todavía para ampliar esa cobertura? Bien, la verdad que, claro, pensando un poco, obviamente escuchando a los colegas del panel, obviamente yo vengo del mundo médico y ellos, como decían, vienen como de un mundo más como empresarial o más como de lo económico, entonces obviamente es como encontrarse esos dos mundos. Pero yo creo que escuchando un poco y viendo como también desde mi experiencia en salud pública, primero, yo creo que es no copiar mecánicamente los modelos, porque yo creo que cada país tiene muchas veces ciertas particularidades. Entonces, de repente yo siento que, porque a nosotros nos pasa mucho acá que queremos copiar modelos, no sé, de Finlandia, de Noruega, y muchas veces es copy-paste, y eso no resulta, porque cada país tiene su particularidad. Entonces, claro, el modelo chileno, el costarricense, el guatemalteco, tienen las particularidades, pero obviamente es cómo tomar estos aprendizajes. Ahora, yo creo que acá la esencia, yo obviamente yo me formé en Honduras, estuve un tiempo en el hospital escuela y después obviamente me vine acá. Pero yo creo que acá tiene que ver un poco avanzar un sistema donde exista lo que se llama esta cobertura universal garantizada. Yo creo que si esa base finalmente se empieza a implementar, obviamente es como una atención primaria muy fuerte. Porque un poco lo mencionaban muchas veces en relación de cómo funciona en Costa Rica y cómo funcionamos acá. Es el hecho de invertir en la atención primaria. Cuando hay un buen sistema de atención primaria, los sistemas secundarios o terciarios, la verdad que no estamos con tanta carga asistencial. Entonces, yo creo que la atención primaria es ahí donde se gana en prevención, donde se gana en vacunación, donde se gana en salud materno-infantil, donde se gana en enfermedades crónicas y en este caso en la salud mental. Yo en general, nosotros nos movilizamos de la atención secundaria a la atención primaria. Nosotros nos estamos movilizando los especialistas. Yo cada cierto tiempo estoy haciendo actualizaciones a mis colegas médicos generales, como les decía, voy a los consultorios, van los otros especialistas, estamos formando constantemente y fortaleciendo la atención primaria para que ellos finalmente no estén derivando todos, no sea como alguien de tránsito como que diga, todo al hospital, todo obviamente al sistema de atención primaria y secundaria. Y eso hace de que se vayan reduciendo las listas de espera. Nosotros obviamente tuvimos un gran problema, como se pegó a nivel mundial, con el tema del COVID y las listas de espera y obviamente cómo tuvimos que paralizar. Pero nos hemos como colocado al día en relación de ir reduciendo estas listas de espera. Lo otro, en mi opinión, tiene que ver estas garantías explícitas de salud. Cuando están cubiertas estas garantías explícitas de salud, que finalmente el paciente hipertenso tiene sus medicamentos, el paciente diabético tiene su insulina, el paciente, el adulto mayor, como lo mencionaba, nos estamos encontrando con ese tema. Hoy en día el Ministerio de Salud está invirtiendo harto en geriatras, porque nuestros adultos mayores son policonsultantes y tienen una polifarmacia, donde finalmente o muchos son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas de depresión, están como sin trabajo. Entonces, claro, implica un alto gasto en relación a la atención del adulto mayor. Entonces también un poco cómo cubrir eso. Si estas garantías explícitas de salud están cubiertas, yo siento que obviamente se comienza un poco a reducir el impacto tanto atención secundaria como terciaria. Y bueno, y lo otro que también es el tema de cómo regular el sector privado, que es un poco más complejo, porque ahí obviamente se ven como las diferencias. Obviamente en un sector privado la lista de espera no se da,
pero obviamente como lo explicaban, el gasto de bolsillo obviamente es un gasto más. Aquí el gasto de bolsillo es como de un 30% en relación de cómo alguien puede acceder a un internista, a un cardiólogo en una clínica versus obviamente lo que no hay en el hospital. O sea, afortunadamente no hay desabastecimiento. Yo muchas veces a mí me pasa que llegan pacientes a mi consulta particular por una depresión, por una bipolaridad. Y yo les digo, váyanse al hospital, váyanse en atención primaria, porque la verdad que esto que yo finalmente lo estoy atendiendo, yo pudiera quedarme callado y le pudiera decir, ¿sabe qué? Claro, págueme mi consulta, pero lo que yo lo estoy atendiendo en el hospital, este tratamiento es gratis y de por vida. Yo desde el sistema privado le hago una interconsulta, con esa interconsulta va al sistema primario y como viene de especialista, este paciente ingresa y tiene, en este caso, sus antidepresivos gratis, sus ansiolíticos gratis, su psicoterapia gratis y su tratamiento lo tiene de forma gratuita. Obviamente puede hacer el tema de la lista de espera. Pero muchas veces uno trata de reducir el gasto de bolsillo en relación de pasar de lo primario a lo secundario. Muchas veces los pacientes cambian y les conviene. Hemos visto que hay una migración, comienza a haber una migración del adulto medio o adulto mayor, porque obviamente va a jubilar, va a quedar cesante y no va a ganar el mismo sueldo. A nosotros generalmente nos descuentan el 7% del sueldo, a todos. Y puede ser que yo nunca utilice mi sistema de salud privado, pero ese es un gasto, ese es un aporte que se va obviamente a la institución. Obviamente uno no pretende enfermarse, pero finalmente sé que todos los meses me descuentan eso. Entonces es fortalecimiento desde lo primario y la atención en relación a estas enfermedades de garantías explícitas de salud. Muy bien. Gracias, doctor Daniel Herrera Avilés. Hemos tenido en esta primera hora de nuestro foro. Así es, él es el jefe de la unidad de psiquiatría ambulatoria del Hospital Penco Lirken en Chile. Le agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros en Foros HRN TSI. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero seguir en contacto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con el análisis del fortalecimiento del sistema hospitalario en Honduras y países de la región. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Foros HRN TSI. Hoy debatiendo el fortalecimiento del sistema hospitalario en Honduras y en países de la región. Vamos a ubicarnos específicamente en Guatemala con Luis Enrique Monterroso. Y mire que aquí en Honduras pasa algo muy interesante. Cuando usted va a los centros asistenciales públicos, hay mucho desabastecimiento en cuanto al tema de medicamentos, pero también pasa algo, el tema de los médicos especialistas. Hemos visto que muchos ya no quieren estar en el sistema público. Me imagino yo que por el tema de retrasos en el pago de salarios, entre otras cosas. ¿Qué estrategias logró usted implementar en Guatemala y que podrían adaptarse en Honduras al contexto para poder tener una mejor cobertura real? Claro, el primer aspecto que debemos de superar indudablemente Honduras y Guatemala es el de la inversión del Producto Interno Bruto en salud. Guatemala 2.9 de su Producto Interno Bruto y Honduras más o menos el rango, 2.8 a 3%. Pero ese aspecto quisiera puntualizarlo en una relación que hay muy directa. Si hacemos una evaluación de los colegas que están con nosotros hoy, por ejemplo, Chile, ¿cuánto invierte del PIB en salud? 10.5. Puede haber variaciones más o menos. Costa Rica 4.8. Puede haber variaciones más o menos del dato que estoy compartiendo, pero se hace una evidencia demasiado marcada con la pobreza. Nivel de pobreza en Chile 10%. En Costa Rica está en un rango del más o menos 20%. Guatemala y Honduras están en 56-60%. Es increíble cómo la correlación se marca tan evidentemente de la inversión en salud, porque por ejemplo el gasto público en salud per cápita, Chile está por $854 más o menos, Costa Rica $875, Honduras $80. De 854, 875 a $80 y Guatemala está en un rango aproximado de $140.
per cápita, por persona. ¿Qué impacto tiene eso en la esperanza de vida? ¿Qué impacto tiene en la desesperación de las familias por, por cubrir sus necesidades? Es que lo que pasa es que ellos, las personas, unos ya no quieren trabajar en Honduras por la mala calidad del pago y otra no quieren ir al sistema de salud porque saben que hay muchísimo riesgo, entonces tienen que recurrir a su bolsillo. En Guatemala, un aspecto que yo establecí desde mi llegada a la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que fue previa al ministerio, es una frase militar, si quieren ustedes, el soldado camina con el estómago, es la expresión militar. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario tiene que estar puntual, que el salario tiene que ser cubierto a la mayor velocidad, que primero tenemos que pensar en el recurso económico del colaborador, de la persona que está atendiendo a los pacientes, porque esa persona es la que entrega calidez y calidad, esa persona es la que se conecta, pero si no está bien pagada. Algo que yo detecté, por ejemplo, es que tardaban más o menos en el primer salario. Si a usted le reclutaban hoy, tardaban más o menos de 100 a 120 días para que le llegara su primer salario después de haber sido ya agotado todos sus procesos de papelería. Yo les dije, no, no puede ser así. No pueden ser 120 días, no pueden ser 100. Lo tenemos que reducir a que se anotó y hoy quedó registrado en nuestra nómina, al mes siguiente se le paga. No, me decían, es que es imposible, al mes siguiente se le paga. Otro aspecto era el atraso en el pago. A los colaboradores se les pagaba fuera de tiempo. Y entonces yo les exigía a las áreas de recursos humanos y a la financiera, al último que le pagan es a mí. Al último de la planilla que le pagan es a mí, porque yo quiero ver en qué día me llega a mí el salario. Si me llega retrasado, yo quiero saber que a las demás personas, a las enfermeras, a los médicos, a los residentes, a todos les llegó el monto salarial en tiempo. Entonces, el último que le pagan es a mí. Y ellos me decían, es que no se puede, que usted tiene que ser el primero. No, el ministro tiene que ser el último al que se le pague, porque tiene que estar viviendo esa coherencia, esa empatía con su elemento humano. Eso es fundamental. La moralización del elemento que está, de la enfermera, del enfermero, del médico, del residente, del estudiante, es fundamental. Debe de haber mucha moral porque ellos están llevando turnos largos, están padeciendo de mucho, de ausencia de medicamentos. Su vocación de servicio queda coartada cuando no tienen hilo de sutura, cuando no tienen guantes, cuando se arriesgan, cuando no hay mascarillas, cuando no hay camas, cuando vengan los pacientes. El médico está formado para salvar vidas. Y si no se le dotan los recursos, es fundamental pues que se vea que él está necesitado y además cargado en su peso, en su moral, en su convicción. Otro aspecto que recomiendo y que yo lo establecí desde la llegada fue logística. Logística. Y ahí me amparé de 6 coroneles y 2 generales, 8 personas en una unidad logística. Y yo les dije, miren ustedes, militares, si una, valga la expresión y lamento la comparación, si una bala llega al campo de batalla, al frente de batalla y está en el arma que va a defender las fronteras, por ejemplo, si está en el arma una bala, ¿por qué no puede llegar una vacuna? ¿Cómo hacemos para que con la misma precisión que llega el alimento al soldado que está al frente de batalla, que llega la bala, que llega el arma, que llega el rancho, como le dicen ellos, lleguen las medicinas, lleguen los medicamentos, lleguen las vacunas? ¿Cómo hacemos? Y entonces establecimos una unidad de gestión logística. Esa unidad de gestión logística tenía un componente claro. Yo tenía en mi oficina pantallas que me estaban todo el tiempo diciendo cómo estaba el abastecimiento de medicamentos, qué hospitales tenían niveles abajo del abastecimiento, pero lo tenía enfrente de mi escritorio, así viéndolo todo el tiempo, así como las cifras de cómo estaban los datos de morbilidad y mortalidad. Yo tenía esos datos enfrente, entonces era ineludible que yo los viera, empezar a revisar y lo revisaba constantemente. Y miren, en este hospital, ¿por qué estamos bajando de tal medicamento? Miren, y los trazadores, que se le llama a cierto grupo de medicamentos fundamentales, ¿por qué no están bien abastecidos? Y empezaba a ver áreas de salud. Entonces, si tuviera que dar una recomendación, en principio, el incremento al presupuesto, que es fundamental. En segundo, la capacidad logística, porque es vital que la logística esté involucrada en esto. Y ahí hay que romper esos esquemas, esas ideas de que tienen que no se deben de interrelacionar instituciones. No, si el ejército de Guatemala es muy bueno en la cadena de mando, si el ejército de Guatemala es coherente con la decisión de transformación, y probablemente los ejércitos de los países cercanos tienen esa habilidad también, ¿por qué no los vamos a involucrar y que nos rindan, que nos den, que nos fortalezcan en un área en donde el sistema de salud es débil? En la logística. Y ahí tuve el apoyo del sector privado. La verdad que el sector privado, y debo reconocer que Fundesa se llama la institución que en Guatemala hizo estudios y empezaron a ver
Ellos, la meta fue, si las gaseosas, no voy a decir marca, si las gaseosas llegan en un camión saliendo de una distribuidora y van a la comunidad más lejana, si la cerveza llega de una comunidad a una comunidad lejana, de hecho, San Juan Atitán era el campeón nacional en Guatemala del consumo de chela, de consumo de cerveza. Y eran los niveles más altos de desnutrición del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, del mundo. Estaban arriba del 92% de desnutrición crónica infantil y eran los que más consumían cerveza. Entonces yo retaba a los empresarios y ellos muy amablemente se abrieron. Fue una lucha férrea la que tuvimos en el Frente contra el Hambre, en el Pacto Hambre Cero. Y es, si llegan las cervezas, si llegan las chelas hasta ese punto, ¿por qué no pueden llegar las vacunas? ¿Por qué no pueden llegar los medicamentos? ¿Por qué está trabado el sistema en el nivel departamental y no baja al nivel municipal? Y esos eran retos que fuimos enfrentando y la unidad de gestión logística quedó por un acuerdo gubernativo en el ministerio, pero algo que también debemos de aprender conjuntamente es eso que mencionaban los colegas, y es que no se pueden copiar exactamente los modelos. Porque lo que sucede es que en Costa Rica, por ejemplo, particularmente en Chile, se han sostenido las políticas públicas por 40, por 50, por 60 años. No es solo plata, es además la fe, la confianza, la credibilidad en que el sistema que se quedó establecido va a mejorar. Y entonces un gobierno que llega no cambia el anterior, o sea, no cambia las políticas públicas del anterior, ni siente que no le son propias. Por ejemplo, la ventana de los 1000 días se quedó establecida en el tiempo en el que yo estuve. Al gobierno siguiente inmediatamente las quitaron todas. Y dijeron, no, eso no funciona. No funciona porque eso ya venía sucediendo desde antes, dijeron. Y al final de cuentas, el no sostener las políticas entre gobiernos es un fallo que comete Guatemala y que comete Honduras. Romper lo que ustedes decían, hasta los médicos cambian. Eso rasga completamente la institucionalidad y si seguimos así, si seguimos en esa línea, no vamos a superar la problemática. Muy bien, licenciado Monterroso. Jorge Luis Araya, licenciado Jorge Luis Araya, en el caso de Honduras, lo contamos así a grandes líneas, el sistema de salud enfrenta muchas limitantes, muchas limitantes. Es un modelo que a partir de algunos hallazgos en este foro hemos ido validando, está como está. Tenemos aquí, por ejemplo, un serio problema en cuanto al empleo formal para los jóvenes. 3.3 millones de jóvenes aún no tienen empleo en Honduras. Estaba viendo en el modelo de seguridad de Costa Rica que, y en esto me lo va, porque no tengo claro esto, si el sistema de prestaciones del Seguro Social de la Caja Costarricense de Seguridad Social contempla ya el seguro de desempleo involuntario. Jorge Luis, Todavía, sí, sí, ahora sí. no, todavía no hemos llegado al sistema de tener un seguro de desempleo. Nuestra legislación sí contempla, digamos, que aquellos trabajadores formales mensualmente cotizan a un segundo pilar de pensión, pero que tiene una posibilidad de retiro cuando el empleo y la figura es continuada. Pero a su consulta particular, todavía nuestra seguridad social no ha llegado a ese punto, aunque sí la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del que Costa Rica forma parte, ya nos ha hecho anotaciones en el sentido de poder migrar y poder tener un seguro de desempleo, que para los efectos de la comparación con los países de la OCDE, Costa Rica junto con España somos los países que presentamos un mayor nivel de desempleo juvenil. El desempleo juvenil es un reto para todos nuestros países, ¿no? Costa Rica no escapa de ello, y aquí pasa justamente por tener una migración ordenada hacia el empleo formal, que era lo que les decía. Yo creo que Honduras, digamos, en este trecho, en este camino de fortalecer su sistema de seguridad social, pues, y si ve hacia Costa Rica o ve hacia Guatemala o ve hacia Chile o algunos otros países, pues efectivamente tiene que construir su propia estrategia, ¿no? Lo decía ahora el doctor antes en la pregunta anterior, ¿no? No es como copiar lo que en otros países ha funcionado, sino más bien es
ir a ver qué es lo que están haciendo y tratar de adaptarlo a nuestras circunstancias. Ciertamente el empleo informal es un reto importante en los países de Latinoamérica y en los países de Centroamérica. No escapamos de ello, ustedes lo han señalado ahora, y justamente nuestros sistemas, para irlos fortaleciendo, pues deberían tener una estrategia adaptable, gradual, ¿verdad? Donde probablemente lo más importante es enfocarnos en esa atención primaria universal, empezando en esos territorios prioritarios. Principalmente iniciaríamos, tal vez, o iniciaría yo en aquellos territorios donde se presenten las mayores brechas de atención, ¿verdad? Ahora lo decía el licenciado Monterroso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la logística de ciertas empresas llegue hasta lo más recóndito del país y la seguridad social no? ¿Verdad? Yo creo que esa es una de las cosas en las que los países deberíamos y las autoridades deben enfocarse. Por eso creo yo que la prioridad debería ser atención específica de equipos comunitarios de salud, medicina familiar, vacunación de la población, de la niñez particularmente, lo que es el control prenatal para evitar la muerte durante el embarazo, la atención de las enfermedades crónicas, la atención de la salud mental básica, y todo esto lo que nos va a llevar fortaleciendo ese primer nivel es poder ir referenciando de manera ordenada a los hospitales o a las redes que están integradas dentro del sistema. Y para ello es fundamental que Honduras, Guatemala y el resto de los países, incluida Costa Rica, porque nosotros no escapamos de esto, es que podamos tener mecanismos de aseguramiento progresivo para trabajadores formales, para trabajadores independientes, para las microempresas, para la población. Muchas gracias. Gracias a Jorge Luis Araya Chávez, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con esto nos vamos a una breve pausa. Regresamos con las conclusiones. La salud es un servicio que no está garantizado para la totalidad de los hondureños. El sistema es calamitoso. Así es, en nuestras conclusiones en foros HRN-TSI, en otros países, el aparato sanitario tiene sus debilidades, pero no llegan al estado que alcanza en Honduras. El modelo chileno es uno de los que se ha tomado como un ejemplo a ser adoptado en nuestras naciones afectadas por la pobreza, el hambre, la falta de médicos y la atención deshumanizada en los hospitales y centros de salud. Seguimos dando las conclusiones de foros HRN-TSI. En aquel país sudamericano se ha consolidado un sistema mixto que garantiza la atención de al menos 80 patologías. Sin embargo, hay un alto gasto de la población que llega a un 30%. Los chilenos cuentan con otras modalidades como son el hospital digital y la telemedicina, e igualmente el sistema de consultorías en atención primaria, sin dejar de lado la cobertura secundaria y terciaria. En Guatemala existe una fragmentación de la salud en tres áreas: seguridad social, el sector público y servicio privado, pero el gasto de bolsillo es del 53% y algunos servicios de salud están siendo privatizados. La desnutrición crónica infantil es un reto en Guatemala. El hambre aguda tiene un efecto negativo entre la población del país centroamericano y constituye un círculo vicioso, en tanto en Honduras la pobreza es la que más incide. Los indicadores de Guatemala en la región o en el renglón sanitario son muy parecidos a los de Honduras. Aquella nación cuenta con 3 o 4 médicos por cada 10,000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 23. Hay 0,6 camas por cada 1,000 habitantes, pero deberían ser 3. La inversión en salud es del 2.9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que tendría que ser del 6%.
En Costa Rica, la universidad es el principal pilar del sistema de salud. Los trabajadores independientes, los asalariados, los ancianos y los pobres tienen cobertura estatal de seguridad social. El financiamiento del sistema de salud, específicamente de la Caja Costarricense Solidario y Tripartito, otro de los pilares que ha permitido una mejor cobertura, es la atención primaria en salud y la planificación centralizada. Costa Rica invierte un poco menos del 7% del Producto Interno Bruto en el sistema de salud, pero el 35% del empleo es informal, una circunstancia que debilita el sistema de seguridad social. Otro de los puntos flacos del financiamiento de la seguridad social es que hay apenas 3 o 4 aportantes por cada pensionado. Una verdad que ha quedado plasmada en la emisión de foros HRN-TSI es que la solución a la decadencia de nuestros sistemas de salud no está en la implementación de modelos ajenos, sino en la buena gestión y en la adecuada inversión en la atención primaria universal. Estas son las conclusiones de foros HRN-TSI. Vamos de inmediato con conclusiones finales en un minuto por parte de nuestros panelistas. En primera instancia, el ex ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Luis Enrique Monterroso. Muchas gracias. En mi perspectiva, lo primero que hay que hacer es bajar al primer nivel de atención en salud con una coordinación interinstitucional. Bajar al primer nivel de atención en salud implica que se va a prevenir y ahí es mucho más barata la inversión. El segundo aspecto que es fundamental y va amarrado es incrementar el monto que se le asigna a salud del Producto Interno Bruto hasta llegar al mínimo que se está esperando por la OMS, que es el 6%. Guatemala y Honduras están muy por abajo de eso, pero es fundamental. Y el tercer aspecto, y en eso me quiero concentrar, que ha demostrado éxito en Chile, en Bangladesh, en otros países, es sostenibilidad entre gobiernos, que no cada gobierno que llegue cambie, incluso al personal, políticas, cambios de fondo, no, deben de mantenerse políticas públicas coherentes con el anterior gobierno para que en el tiempo se vayan sosteniendo. La experiencia nos muestra que países que han sostenido por 40, por 50 años una sola política pública, una lucha, una causa, han logrado éxito y Chile es el mejor ejemplo. Bueno, vamos de inmediato, muchas gracias, exministro. Vamos de inmediato con las conclusiones de Jorge Luis Araya Chávez, que es director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, primero, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Costa Rica no tiene un sistema perfecto. Tenemos listas de espera, hay presión financiera, hay retos de gestión, pero sí tenemos una lección valiosa que me permito señalar, que es que cuando un país convierte la salud en una política de Estado con solidaridad y atención primaria y sostenibilidad financiera, los resultados financieros, los resultados sanitarios van a mejorar. Y yo creo que Honduras puede avanzar, pero necesita gradualidad, institucionalidad y una reforma que sea técnicamente seria y fiscalmente responsable. Honduras puede fortalecer todos estos niveles a través de expedientes de salud, expedientes digitales, promotores comunitarios, telemedicina. Hay que sacarle mucho provecho a la tecnología y lo más importante, evitar el error de prometer universalidad sin financiamiento real. Gracias Jorge Luis, gracias licenciado Monterroso, gracias también a Daniel Herrera Vilés, que lo hemos tenido desde Chile. Pero gracias también a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que de nuevo nos acompañan en foros HRN-TSI, a todo este equipo de producción liderado también por Yaeli Chinchilla, a todos los que han hecho posible que Foros HRN esté de nuevo en el aire. Gracias, mi querida Jackie, hasta la próxima. Hasta la próxima con otro tema relevante para Honduras.